La imagen más icónica de la guerra en Ucrania quizás haya sido la de una larga fila de tanques rusos detenidos en las afueras de Kiev, extendiéndose por decenas de kilómetros. Este episodio expuso la falta de organización rusa. Al ver esa escena, los países occidentales aumentaron su ayuda, creyendo que Ucrania tenía posibilidades de ganar. Durante mucho tiempo, se temió a las columnas de tanques rusas, conocidas por ser una de las fuerzas blindadas más poderosas del mundo, una reputación heredada de la era soviética. Sin embargo, los conflictos recientes revelaron fallos graves en las tácticas y capacidades rusas. A pesar de apostar fuertemente por los tanques, Rusia sufrió grandes pérdidas. Entre el 24 de febrero de 2022 y el 6 de julio de 2024, al menos 3.197 tanques rusos fueron destruidos, abandonados o capturados. De estos, 2.153 fueron completamente destruidos, representando el 68% de las pérdidas. Además, 355 tanques fueron abandonados y 952 capturados, mientras que solo 158 resultaron dañados. Esto significa que, de media, Rusia pierde 13 veces más tanques de los que puede recuperar tras una batalla. Es probable que estas cifras estén subestimadas. Esto plantea la pregunta, ¿cuántos tanques más puede perder Rusia y por qué siguen siendo tan altas estas pérdidas? Actualmente, la industria rusa parece estar logrando suplir la demanda de tanques, pero este panorama es incierto. Aunque las autoridades rusas y británicas afirman que Rusia produce unos 100 tanques al mes, estas cifras son cada vez más cuestionadas. Las sanciones occidentales y el uso de tecnologías antiguas dificultan la verdadera capacidad de producción rusa. Sergei Chemezov, jefe de Rostec, afirmó que la producción de tanques aumentó 7 veces en 2023. El analista militar ruso Viktor Murakovsky dijo que la industria entregó 2.100 tanques en 2023. Por su parte, Dmitry Medvedev, expresidente y actual jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, afirmó que el país tiene la capacidad de producir 1.500 tanques al año. No obstante, estas cifras tienen matices. 840 de estos vehículos fueron retirados de antiguos depósitos y contados como nuevos, incluyendo modelos obsoletos como los tanques TEC-62 y TEC-54-55, que ya habían sido retirados antes del conflicto. Imágenes satelitales de depósitos rusos, incluidos en Siberia, muestran la retirada continua de tanques obsoletos durante la guerra, a un ritmo de decenas por mes. Estos tanques reciben algunas actualizaciones antes de ser enviados al campo de batalla, donde tienen pocas probabilidades de durar mucho. Los expertos de la Agencia Sueca de Investigación de Defensa son menos optimistas que las autoridades rusas o el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Estiman que Rusia solo puede producir 520 tanques nuevos al año. De estos, 124 son variantes del TEC-90, 80 son TEC-80 BVM y 140 son TEC-72. A pesar de contar aún con miles de tanques en servicio, la producción anual de 520 tanques nuevos no es suficiente para compensar las pérdidas al ritmo en que los ucranianos están destruyendo estos vehículos. La situación podría ser aún más grave. Rusia depende de una única fábrica de tanques, Uralvagonzavod, ubicada en Nizhny Tagil, en el óblast de Sverdlovsk. Fuentes ucranianas afirman que esta fábrica solo podría producir 20 tanques nuevos al mes en marzo de 2023, menos de la mitad de lo estimado por Suecia. Incluso con un posible aumento en la producción, esto seguiría siendo insuficiente para satisfacer la demanda bélica. Rusia utiliza sus tanques de manera ineficiente en el campo de batalla. Su doctrina militar, en lugar de combinar tanques con apoyo de infantería desmontada, favorece ataques en masa con grandes oleadas de blindados, esperando romper las líneas enemigas y avanzar rápidamente. Esta estrategia, llamada batalla profunda, requiere una logística impecable y sorpresa para ser exitosa, pero incluso cuando funciona, como en la Segunda Guerra Mundial, resulta extremadamente costosa. En la batalla de Kursk, en 1943, la Unión Soviética perdió entre 1.160 y 1.900 tanques, mientras que los nazis tuvieron 280 destruidos y 1.310 dañados. Cuando la batalla profunda falla, las pérdidas son aún más devastadoras. Un ejemplo es la Operación Marte, en diciembre de 1942, conocida como una de las mayores derrotas de Zhukov. Los soviéticos sufrieron entre 215.000 y 335.000 bajas, incluidas alrededor de 100.000 muertes, mientras que los alemanes tuvieron cerca de 53.500 bajas.
La experiencia de la Unión Soviética, y posteriormente, de Rusia en la Segunda Guerra Mundial no llevó a una reevaluación de las fallas de la doctrina de la batalla profunda. La victoria en la guerra alimentó el entusiasmo por esta estrategia, a pesar de las evidencias de que no era eficiente en términos de costos y recursos. Con una logística deficiente y fallos de inteligencia, Rusia se encontró desprevenida para los desafíos que enfrentaría en Ucrania. Faltaban los elementos básicos para implementar su estrategia de tanques de manera efectiva. Rusia no anticipó los cambios tecnológicos en el campo de batalla. Sus tanques a menudo no están camuflados adecuadamente, convirtiéndose en blancos fáciles para drones ucranianos. Al inicio de la guerra, Ucrania utilizaba drones caros, como el Bayraktar TB2 turco. La situación empeoró para Rusia cuando los ucranianos descubrieron que sus tanques también eran objetivos perfectos para pequeños drones de visión en primera persona, FPV. Estos drones, a pesar de costar mucho menos, entre cientos y pocos miles de dólares, fueron equipados con explosivos capaces de destruir tanques rusos que valen millones. Los tanques rusos resultaron vulnerables, en parte, porque sus municiones no se almacenan en compartimentos sellados, lo que aumenta el riesgo de explosiones en cadena, conocidas como explosiones de Jack in the Box, donde la torre del tanque es expulsada. De los 12.500 tanques que Rusia poseía antes de la guerra, solo 2.600 eran verdaderos tanques de batalla principales, y, de esos, menos de una cuarta parte eran modelos modernos con sistemas adecuados de control de fuego. De las 3.187 pérdidas de tanques rusos hasta ahora, al menos 2.547 eran modelos TEP-72, TEP-80 o TEP-90, representando casi toda la flota principal de tanques antes de la guerra. En 2024, Rusia estaba perdiendo cerca de 100 tanques al mes, con días particularmente malos, como entre el 5 y 6 de julio de 2024, cuando 13 tanques fueron destruidos o dañados. El uso ineficiente de sus tanques, junto con los ataques de drones y armas antitanque como el Javelin y el La, está llevando a Rusia a una situación insostenible. Si las pérdidas mensuales continúan alrededor de 60 tanques y la producción no aumenta, la flota rusa de tanques operativos caerá por debajo de las 1.000 unidades en 2 años. Esto debilitaría significativamente su capacidad para romper las líneas defensivas ucranianas. A pesar de las críticas, los tanques siguen siendo una pieza importante en el campo de batalla y no están obsoletos. La cuestión radica en cómo se emplean y protegen. Los tanques pueden proporcionar un avance terrestre de una manera única, que ninguna otra arma puede igualar. Si la flota de tanques operativos de Rusia cae por debajo de 1.000 unidades, cualquier ofensiva futura sería aún más limitada en escala y más costosa que la situación actual. Además, Rusia enfrenta otro desafío: los tanques de reemplazo que está produciendo no tienen la misma calidad que los perdidos al principio de la guerra. Las sanciones occidentales han dificultado el acceso de la industria rusa a componentes esenciales, obligándola a sustituir piezas occidentales por alternativas chinas. Un ejemplo de esto es que Rusia solía utilizar sistemas de control de fuego franceses en sus tanques, pero ahora, los blindados rusos recién capturados o destruidos han mostrado la presencia de sistemas chinos, que, aunque funcionales, son menos avanzados y reducen la expectativa de vida de los tanques. La situación recuerda un informe del Ministerio de Defensa de Estonia, publicado en diciembre de 2023, que sugería que, si los ucranianos lograban matar o incapacitar a 100.000 soldados rusos en 2024, estarían en el camino correcto para ganar la guerra. Esto se debe a que los nuevos reclutas rusos no estarían entrenados con el mismo nivel de habilidad que los veteranos heridos o muertos, lo que crearía una espiral descendente en la que Rusia perdería más soldados a un ritmo creciente. De manera similar, los nuevos tanques que Rusia está fabricando, junto con los modelos antiguos retirados de los depósitos, se perderían rápidamente a menos que el ejército ruso mejore su protección y uso en el campo de batalla. Para ello, sería necesario un cambio en las tácticas, en el equipo, o en ambos. Rusia ha intentado mitigar los ataques de drones ucranianos equipando sus nuevos tanques con herramientas de guerra electrónica, como bloqueadores de señales. Estos bloqueadores interfieren en las comunicaciones entre los drones y sus operadores, obligando a los drones a aterrizar o regresar a la base cuando pierden la conexión. Sin embargo, los operadores de drones experimentados han encontrado formas de superar esta táctica, programando los drones para atacar las bases como destino de retorno. A pesar de ello, la guerra electrónica se ha convertido en una herramienta crucial para combatir drones en los últimos meses, y Rusia lo ha comprendido, equipando sus tanques con bloqueadores con la esperanza de reducir las pérdidas. En 2024,
tanques rusos del modelo T-72 con estos bloqueadores empezaron a aparecer en el campo de batalla, recibiendo el apodo de Zar EW, guerra electrónica, por parte de los soldados ucranianos. Los ucranianos, comprensiblemente, mostraron cautela ante el nuevo tanque ruso con bloqueadores de drones, pero necesitaban capturar uno para evaluar sus capacidades reales. Esta oportunidad llegó en primavera. En una operación que duró varias noches en abril, las tropas ucranianas lograron robar uno de estos tanques, desafiando el fuego de artillería para llevarlo a salvo a su territorio. Al probar el sistema de bloqueo del tanque, descubrieron que no funcionaba como se esperaba. Aunque las antenas utilizadas eran de fábrica, la instalación era improvisada, las antenas estaban atadas con cuerdas sobre un palé de madera, una solución improvisada e ineficaz, similar a las frágiles jaulas de cobre que Rusia había utilizado previamente para protección. Esto mostró que Rusia aún no había logrado una producción sistemática y eficiente de tanques equipados para resistir a los drones ucranianos. Mientras tanto, los drones FPV de Ucrania seguían causando grandes daños a las columnas blindadas rusas, y la producción de estos drones solo aumentaba. En el segundo semestre de 2023, parecía que Rusia comenzaba a igualar a Ucrania en la guerra de drones. Sin embargo, a partir de enero de 2024, Ucrania recuperó la ventaja. El presidente Zelensky convirtió en prioridad la producción de 1 millón de drones FPV en 2024, y Ucrania ya estaba en camino de superar esa meta en febrero. A menos que Rusia mejore su capacidad de guerra electrónica, muchos de sus tanques seguirán siendo vulnerables ante la creciente flota de drones ucranianos. La capacidad de Rusia para reparar sus vehículos dañados es limitada. El Institut Action Resilience, un think tank francés, concluyó que Rusia estaba exagerando la capacidad de sus instalaciones de reparación. El país cuenta con 10 grandes fábricas de reparación militar, de las cuales 4 están especializadas en tanques. La 103ª fábrica de reparación de tanques blindados, en el Oblast de Transbaikalia, afirmó que podría reparar hasta 22 tanques T-62 por mes, pero entre octubre de 2022 y marzo de 2023, solo 40 tanques fueron devueltos al campo de batalla, una media de 8 por mes. Otra gran instalación, la 163ª fábrica de reparación blindada en Krasnodar, estaba sobrecargada. En noviembre de 2022, 100 tanques esperaban ser reparados. En mayo de 2023, imágenes satelitales mostraron que el número de tanques en espera se había duplicado, lo que sugería que la instalación no podía satisfacer la demanda. En cuanto a la producción de nuevos tanques, Rusia sigue enfrentándose a dificultades importantes. Los franceses estimaron que Rusia podría fabricar unos 390 tanques realmente nuevos al año, basándose en imágenes satelitales analizadas, una cifra bastante inferior a la calculada por los suecos. La situación podría ser aún peor. ¿Y si los 12.500 tanques que Rusia afirmaba tener en 2021 no fueran reales? En mayo de 2024, el Institut Action Resilience analizó imágenes satelitales de abril a septiembre de 2021 para hacer un inventario de los tanques rusos. Al examinar 22 depósitos que albergaban el 95% de los tanques del país, identificaron 5.538 tanques almacenados al aire libre. Teniendo en cuenta el espacio disponible en los cobertizos cercanos, estimaron que estos podrían albergar como máximo otros 1.900 tanques. Sin embargo, parte de ese espacio estaba ocupado por otros vehículos, no solo por tanques. Con estos datos, los franceses calcularon que Rusia probablemente tenía entre 6.000 y 7.000 tanques antes de la guerra. Si estas cifras son precisas, Ucrania ya habría destruido o capturado aproximadamente la mitad de la flota de tanques rusa. Además, Rusia no está logrando producir o reparar tanques a la velocidad necesaria para compensar estas pérdidas. Otro gran problema es el elevado número de tanques abandonados o capturados, mayor que el de tanques dañados, ya que el ejército ruso carece de vehículos especializados para recuperar tanques averiados. Estos vehículos, esenciales para recuperar tanques del campo de batalla, son fundamentales en guerras mecanizadas, dado que el desgaste es inevitable. El ejército de Estados Unidos, por ejemplo, utiliza un vehículo de recuperación por cada 5 tanques. Ucrania también valora estos vehículos, al punto de convertir tanques T-62 obsoletos en vehículos de rescate en lugar de enviarlos al combate. Hasta julio de 2024, al menos 131 vehículos de recuperación rusos habían sido destruidos. La pérdida de estos vehículos agrava los problemas de Rusia, ya que significa que más tanques dañados deben ser abandonados en el campo de batalla, en lugar de ser reparados.
Analistas del Royal United Services Institute, RUSI, predijeron que, para finales de 2024, las fuerzas rusas alcanzarían su límite, y que a partir de 2025 los problemas logísticos y de materiales serían cada vez más evidentes. Aunque el Kremlin cree que puede mantener el ritmo actual hasta 2025, el RUSI prevé que para 2026 Rusia habrá agotado gran parte de sus reservas de vehículos blindados. Además, el 80% de los supuestos nuevos blindados rusos son, en realidad, renovaciones de vehículos de la era de la Guerra Fría. Si Ucrania sigue destruyendo 1.500 tanques y 3.000 otros vehículos por año, Rusia no podrá mantener sus fuerzas mecanizadas en el campo de batalla con su capacidad industrial actual. A partir de 2026, es probable que Rusia no disponga del material necesario para cumplir sus objetivos estratégicos, que aún incluyen la anexión de regiones orientales de Ucrania, como Kharkov y Odessa, la instalación de un gobierno prorruso en Kiev y la garantía de que Ucrania nunca se unirá a la OTAN. La única concesión sería permitir que el resto de Ucrania se uniera a la Unión Europea. A pesar de esto, Rusia todavía cree tener suficiente fuerza ofensiva para imponer estos términos. Para que Ucrania se mantenga en la guerra, además de su creciente producción de drones, necesitará seguir contando con el apoyo occidental en municiones, entrenamiento y armas hasta 2024 y 2025. Si este apoyo se mantiene, Ucrania podría causar dificultades significativas al ejército ruso hasta 2026. Después de ese punto, la capacidad militar rusa podría empezar a decaer rápidamente, con la industria local incapaz de satisfacer la demanda creciente. Sin embargo, el RUSI advierte que para que esto suceda de manera efectiva, los aliados de Ucrania deben cerrar las brechas en las sanciones, como aquellas que permiten la exportación de tecnologías de doble uso, civil y militar, a Rusia. China ha aprovechado estas brechas para suministrar componentes a la industria bélica rusa, y si estas rutas se bloquean, la producción de tanques en Rusia podría caer aún más. Aunque China sigue siendo reticente a proporcionar ayuda militar directa a Rusia, la reciente visita de Putin a Corea del Norte y el acuerdo de defensa resultante abrieron una nueva posibilidad. Corea del Norte posee la segunda mayor flota de tanques del mundo, con alrededor de 5.845 unidades en 2024. No obstante, muchos de estos tanques son modelos soviéticos antiguos, similares a los que Rusia ha estado utilizando. Corea del Norte también posee tanques más modernos, como el Chonmao y el Pokpungo, pero ambos están basados en diseños soviéticos y son considerados inadecuados para enfrentar las amenazas actuales en el campo de batalla ucraniano. Algunos analistas militares rusos incluso ridiculizan los tanques norcoreanos como débiles y patéticos. Hasta ahora, Rusia no parece interesada en adquirir estos tanques de su nuevo aliado. Rusia está principalmente interesada en obtener proyectiles de artillería y cohetes de Corea del Norte, lo que explica la necesidad de cautela, a pesar del éxito de Ucrania y de los análisis de los expertos. Aunque algunos analistas, como los del Ministerio de Defensa del Reino Unido y del Instituto para el Estudio de la Guerra, afirman que Rusia no se quedará sin tanques, la cuestión es más compleja. Rusia puede no agotar completamente su flota, pero el problema radica en si podrá desplegar suficientes tanques en el campo de batalla para llevar a cabo operaciones a gran escala. Actualmente, la famosa fuerza de tanques de Rusia, que desde la era soviética inspiraba temor, ha visto cómo su reputación se desmorona, tanto por problemas logísticos como por pérdidas significativas en el campo de batalla. Si Ucrania sigue recibiendo el apoyo militar necesario, podría destruir los tanques rusos a un costo mucho más bajo, mientras que Rusia sigue enfrentando dificultades para mejorar el uso de sus tanques en combate. La pregunta principal es, ¿corre Rusia el riesgo de quedarse sin tanques para 2026? Incluso si no agota completamente su flota, ¿qué significará una fuerza blindada reducida para su esfuerzo bélico? Estas son preguntas que sin duda influirán en el desarrollo del conflicto.